ver, ahí estamos. Bueno. Bueno, ¿qué tal, George? ¿Bien? Vamos a ver si funciona la conferencia primero, antes de que llames a todo el mundo. Bueno, vamos de a poquito tomándole el ritmo de vuelta. Vamos a ver. Pues, no sé. Yo debería... Ustedes deberían ver en este momento que estás viendo. A ver. ¿Es una cosa amarilla? Para. No. A ver, si estoy en Zoom, tengo Ahí por te aquí vemos a vos. Compartir, sí. Y si pongo compartir pantalla, ya, ahora sí. Todavía no estás compartiendo. Sale... Ahora sí. Se grabará transmisión de pantalla. Estás compartiendo pantalla. Ahora sí. Aquí Bueno, está. ahora sí. Sí, Ahora sí. evolución. Sí. Si te Bueno. parece, te presento primero. Sí. Está muy bien. Preséntame. Ya recuerdo cómo era lo Listo. de acá. No compartir. Ok. Ahí está. Y vamos a ver si vuelvo a abrir la pantalla que tenía. No. No, yo la abro. ¿Ah? Estamos ahí. Y ahí estamos. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por participar de este tercer encuentro del ciclo Prácticas Materiales que organizamos desde Arquitectura 3 de la Cátedra Taller Maldonado de la FADUBA. Como siempre, los invito a suscribirse al canal para poder conversar con el invitado, los que están por YouTube. Y antes de presentar a nuestro invitado, quiero también aprovechar para agradecer a todo el equipo docente de Taller Maldonado y en especial al titular Hernán Maldonado y a Emilio Jadrowski, que hoy está con nosotros, que permiten crear estos espacios de intercambio y conocimiento. Ahora sí le quiero agradecer a George Stamm por compartir desinteresadamente su conocimiento y su tiempo con nosotros. La verdad es que mi primer contacto con el trabajo de George fue en 2011, cuando visité la Green School en Bali, y quedé absolutamente maravillado con las posibilidades que el bambú presentaba, pero sobre todo la maestría con la que trabajaba George junto con su equipo. Estaban desarrollando un nuevo desarrollo del bambú en Indonesia, mezclando el estilo balinés local con el estilo sudamericano que George ya venía desarrollando. Y es que, aunque él es alemán, vive en Colombia desde el 94, y como carpintero en el trópico tuvo que buscar alternativas por no querer trabajar con la madera tropical. Y allí descubrió el verdadero potencial del bambú como sustituto de la madera. George Stamm está considerado uno de los maestros constructores de bambú más hábiles del mundo. Entre los logros que tiene se encuentra el diseño y la construcción de puentes cubiertos de hasta 30 metros de longitud en Colombia y en Bali, el icónico pabellón por Simón Vélez para Colombia en la Exposición Universal del 2000, y cantidad de edificios en la Green School, todos de una elegancia que te dejan sin palabras. Soy de los que piensan que el bambú tiene cualidades únicas, no solo desde el costado bioambiental, sino que puede generar interesantes beneficios a las comunidades que lo utilizan y a toda la cadena de producción y suministro. Estoy seguro que cuando terminen de escuchar la presentación del maestro George Stamm, también ustedes van a estar convencidos. Así que, George, te dejo la palabra. Muchas gracias de vuelta por aceptar la invitación. Ya, muchas gracias, Oliverio, y disculpe el atraso tan tremendo que a veces hay cosas que salen a uno de la planificación. Menos mal
que usted podría improvisar. Referente a mi persona, y usted ya me presentó, muchas gracias también por invitarme a esta universidad renombrada. Y sin grandes vueltas voy a entrar se supone que debería estar compartiéndose la pantalla. Ok, ¿qué está viendo? La primera, el primer slide. Listo. Ok, esto es como una PowerPoint. Creo que fue convertido en PDF y espero que innovación de estructuras en bambú es más o menos lo que tú avisaste que eran los materiales tradicionales en el contexto de hoy. Lo que me parece que es importante cuando estamos hablando del bambú, y yo me imagino que en otra oportunidad podemos hablar mucho sobre la planta, que hoy queremos enfocar más en la parte arquitectura. Cuando tengo estos culmos, ojalá que tengan 5 años o 4 años de edad ya emergido y bien madurado, estos culmos que en últimas son pastos gigantes, estos culmos se inmunizan con sales de bórax a través de un sistema de inmersión, mejor dicho, tirándolo a una piscina con sal, y a los 7 días las saco y las puedo utilizar. Pero entonces, cuando salen de la piscina, le hago como un proceso de selección de calidad. Siempre trabajo con la parte inferior del bambú, la parte de la mitad para abajo, ¿no? Un bambú de estos, en este caso Guadua angustifolia, por allá por Argentina hay Guadua chacoensis, hay otras guaduas en la parte del Mato Grosso que no conozco bien la especificación taxonómica, pero básicamente todo es lo mismo, son unos culmos sumamente fuertes, muy parecido a un pino, como un mástil, ¿no? Entonces, estos palos pueden tener entre 8 y 12 metros, útil para construcción. Desafortunadamente, la mayoría viene cortado a 6 metros porque los camiones en Colombia tienen 6 metros, pero bueno, nos toca trabajar con lo que hay, pero entiendan que ya estamos como de la mitad para abajo, que esa es la parte que tiene un espesor de una pared de unos 2 centímetros, más arriba como 1, y un diámetro entre 8 y 12 centímetros. Entonces aquí los estoy soleando después de sacarlo de la piscina y dividiéndola en bambúes curvos y bambúes rectos. Yo entiendo un bambú curvo como un bambú que tiene una sola leve curva o una curva, digamos, de un 10%, mejor dicho, un bambú de 6 metros puede tener hasta 60 centímetros de curvacidad. Cuando tiene solamente 5 o 6 centímetros, yo lo paso por un bambú recto. En este puente, que es el puente que hicimos en la Universidad Tecnológica hace 22 años, este puente ustedes ven que tienen bambúes ligeramente curvos, bambúes fuertemente curvados y hay bambúes totalmente rectos. Este es el secreto. Entonces, como vimos acá arriba, en los burros voy separando la calidad de bambú, le hago como un grading, un proceso de selección, y encima de eso, en la planificación es importante que estoy pensando curvo. Esto en la arquitectura es más bien algo que vemos en la arquitectura contemporánea. No es muy común en la arquitectura tradicional. Entonces ya en Bali, la primera obra a la cual me invitó John Hardy en el año 2006, la primera obra que tenía estos principios de utilizar los bambúes como vienen,
en un diseño, digamos, orgánico, un diseño copiando la naturaleza. Usted ve los 3 volcanes de Bali en el fondo, y este edificio que él pidió fue una bodega de 30 por 60 metros. La idea era abrir un espacio para 300 obreros en el negocio de la joyería. Entonces, el proceso era circular y se prestó mucho dejar unas zonas comunes, unas zonas libres en medio, que son en este caso las zonas donde están las torres. Y este edificio, como lo vemos acá, tiene prácticamente el carácter de una carpa. Tengo un poste en el centro, en este caso una columna, y tengo hacia afuera un anillo donde estoy templando los cables. Los cables de por sí son bambúes, como los vemos acá. Tiene el concepto de los radiales de una bicicleta. Entonces, aquí ustedes ven que los bambúes rectos son los que ya llevan la torre, y los bambúes curvos son los que están colgando como del anillo superior al anillo inferior. Aquí vemos como las 2 torres están combinados a través de un yugo, un bambú fuertemente curvado, casi como un 10% de curvacidad. Y vemos también la estantería metálica, o ¿cómo se llama? Scaffolding. Los peldaños metálicos para los obreros, ¿no? Aquí vemos un par de detalles. ¿Cómo hago yo la conexión? Yo creo que ustedes más que todos están preguntando, bueno, ya que no estoy utilizando una escala humana como la que pasa en la arquitectura tradicional, donde los balinesios hacen casitas de 1 piso, máximo de 2 pisos. Aquí estamos hablando de 12, 15 metros de altura. Entonces yo también me tomo la libertad de hacer uniones de ingeniería. Uno de los trucos que desarrolló Simón Vélez es la inyección de mortero. Mejor dicho, una mezcla de cemento, 1 de cemento y 2,5 o 3 de arena. Y entonces cuando yo estoy llenando el canuto donde va el tornillo, se me aumenta la capacidad de carga de 200 kilos a aproximadamente hacia 3 toneladas. Mejor dicho, entre 200 y 300 kilos es sin cemento, y 2 a 3 toneladas aguanta un tornillo contra la extracción cuando estamos haciendo el grouting. Esto es ingeniería en bambú. También el manejo de las curvas, el manejo de las uniones. Por ejemplo, aquí hay cualquier cantidad de uniones en X. Estamos viendo que la unión no necesariamente tiene que ser con tornillos. Puede ser también, como se ve aquí, estamos usando taquetes que se clavan en X, y de esta forma nos ahorramos el tornillo metálico. Se dejan cortar a ras, así que nadie va a ver. Mire, aquí hay unos tacos o chazos, decimos en Colombia. Entonces queda bastante invisible la unión. La forma tradicional es más bien como se ve acá, en forma de una boca de pescado. Pero ustedes ven también que hay como un tornillo dentro de esta unión, y obviamente hay mortero en los canutos. Es un poquito complejo explicar todos los detalles, es mejor aprendiendo, haciendo, pero pues yo no sé, en la Argentina sí existen estos bambúes. Yo tengo un amigo, Christian Benson, allá, que encontró bastante de este Dendrocalamus asper, este bambú acá. En Bali es endémico, y yo creo que en Argentina, más que todo en la provincia de Misiones.
Hay mucho de este bambú y sería muy bueno que ustedes desarrollaran toda una industria respecto a la inmunización, a la limpieza, al secado y posteriormente, obviamente, a la construcción. Aquí vemos el efecto del skylight. No es solamente skylight, es también el efecto de que el aire caliente sube automáticamente, aire caliente busca el camino hacia arriba y si tiene dónde salir, obviamente el aire sale por estas ventanas y aire fresco entra por las puertas. Esto es una máquina de aire acondicionado. Este sitio era súper agradable, es súper agradable. Hoy en día es parte del foyer de un hotel de 5 estrellas o 7 estrellas en la isla de Turtle Island, cerca de Denpasar, cerca del aeropuerto. De hecho, desde el avión saliendo del aeropuerto se alcanza a ver este edificio porque es bastante grande. Se ve también aquí la persona que está como intentando de hacer una limpieza por allá. Entonces, sí, era en su tiempo una de las obras más grandes de bambú. Hoy en día ya tenemos otras. Mire, aquí hicimos una evaluación estructural por parte de una universidad alemana. Nos colaboraron con un software que era totalmente nuevo para ellos también. Hace 18 años hicimos este cálculo estructural y el profesor me felicitó porque me había acercado prácticamente en el umbral del 10% de la perfección que podría uno llegar. Entonces me quedé muy contento porque básicamente este edificio se hizo primero con gut feeling, o como se dice en español, con apuro, puras huevas. Entonces el edificio se evaluó después. Aquí hay otro puente que también se hizo el análisis estructural después de haber construido el puente. Este puente tiene 21 metros de ancho entre apoyos, 40 metros en la línea del techo. Era un puente que accedió el terreno que vemos por el lado derecho. Ese terreno John Hardy lo adquirió muy barato, hizo un leasing por 20 años muy económico. Y ya cuando el dueño del lote se dio cuenta que nosotros hacíamos un puente de un lado donde había una vía hacia el otro lado de la vía, quería subir el alquiler, pero ya estaba el contrato hecho. Entonces yo les dejo a ustedes la idea cuando quieren hacer un desarrollo de un campo de golf o alguna cosa, muchas veces un puente de guadua, sean para carros de golf o sean para automóviles, es una buena opción de acceder a terrenos aparentemente inalcanzables. Aquí vemos un poquito la concepción estructural. Es una sección triangular donde los bambúes amarillos trabajan básicamente a tensión. Tiene una mezcla entre arco y un cable stayed bridge, como un puente atirantado. Aquí los bambúes negros, que es una especie que hay allá en Bali, se llama Gigantocloa atroviolacea. No crece más en tamaño, pero mantiene este color hermoso. Y aquí ya el test de carga, obviamente con cerveza en la mano, porque estábamos de fiesta y la gente pensando que estábamos haciendo el foto del grupo, no se dieron cuenta que en verdad estábamos haciendo una pre-evaluación de la resistencia. Mentiras, eso es un chiste. Yo estaba muy seguro que esto funciona y estando tan seguro le pedí las llaves a John Hardy y me pasé con su carro de $80,000 por encima. Ahí sí le sudó la gota fría, la que no se le
alborotó cuando estaban los obreros, pero ya cuando su propio carro estaba por ahí, ahí ya se nota que la emoción estaba en alto. Mire, el piso, estas tablillas de bambú están de canto, están como de vertical, alineados todos y forman una resistencia impresionante. Este carro pesa 2 toneladas, cada llanta 500 kilos y ni siquiera se ve la deflexión. Yo pensaba que estos puentes eran únicos, pero después del archivo colonial, un amigo me mandó esta foto y me di cuenta que el concepto del Cable Stayed Bridge o del puente atirantado ya existía en la colonia. En este momento el puente no está techado, así como lo vemos, tiene que haber sido totalmente nuevo. Posteriormente va techado con un pasto, con alang-alang, una forma de techar en Bali muy común. El mismo concepto existe en Sudamérica. Es interesante que los indígenas colombianos del macizo aquí cerca usan el mismo concepto de trabajar el bambú a la tensión. Aquí vemos el arco, pero reforzado a través de unos elementos a la tensión. Esto es interesante porque el bambú en su capacidad estructural tiene 3 veces más capacidad a la tensión que a la compresión. 1 centímetro cuadrado tiene más o menos 2.200 kilos por centímetro cuadrado de tensión, mientras solamente tiene 700 a la tracción. Son algunos valores que estábamos evaluando junto con la Universidad Nacional. Hay una chica que se llama Kaori Takeuchi, que hizo toda la evaluación referente a las estructuras en Guadua angustifolia. Y también Simón Vélez hizo mucha investigación en la parte de uniones con una señora que se llama Jenny Garzón, una ingeniera civil que evaluó todos estos sistemas de unión. Y por ende, hoy en día, 20 años después, tenemos un Código Nacional de Construcción con Bambú, algo que también ya fue copiado en Ecuador y acaban de comprobar también el Código de Brasil, que vale la pena de conseguírselo por si acaso ustedes quieren empezar a evaluar algunas especies de las que tienen en Argentina. También en México hay mucha evaluación de especies muy similares a las que encuentran en Buenos Aires en el Tigre. Entonces, no tienen que empezar de ceros, que hay información disponible. Bueno, me gustó tanto este puente indígena aquí con los arcos. Me encantó de tal forma que insistí a hacer un monumento al ingeniero indígena, que fue un puente peatonal que hicimos en la ciudad de Cúcuta, frontera con Venezuela. Este puente tenía 30 metros y se procesó sobre un sistema cartesiano. Tenemos las curvas, los bambús curvos por un lado, por otro lado tengo los bambús rectos. Estoy montando en el piso unas líneas muy parecido, cada 2,50 metros, un grid cartesiano en el cual coloco algunos pines, que son como los puntos que saco del papel milimétrico, y sobre estos puntos marcados montamos los arcos. Aquí ven como los obreros están forzando el bambú, pues obviamente usando los bambúes seleccionados curvos, estamos forzándolos juntos y combinándolos de tal forma que nos dé un arco perfecto. Y con las tirantas, estas tirantas también son de 20 metros, pero son combinaciones de bambúes de 8, de 6, de 12. Esto es todo un paquete, nunca se trabaja con un elemento solo.
Y no sé si alcanzan a ver aquí que hay una grúa, ¿no? Aquí hay unos brazos de grúa levantados y con esto estamos simplemente subiendo, casi como decir a mano, estamos subiendo estas cerchas, estas trelizas, las estamos llevando en posición. Una vez estando en posición, se anclan en el piso. Trabajamos con estructuras metálicas, justo lo contrario que le hacen los chinos, porque estos chinos construyen sus rascacielos en Shanghái en hierro y usan andamiaje en bambú, y nosotros hacemos rascacielos en bambú y usamos andamiajes metálicos. Aquí ya los dos se unen. Arriba se ponen un par de tornillos y cada punto de este tornillo, cada punto de esta unión recibe el grouting, esta inyección de cemento, y básicamente este punto es donde posteriormente se cuelga todo el peso de la lona. Aquí vemos un poquito la técnica. De técnica no tiene mucho. Mira, simplemente una botella PET, una sopa de cemento, no muy líquida, y los huecos todos vienen prefabricados. ¿Qué pasó? Bueno. Ya, ahí estamos otra vez con el piso. Miren el chico como está parado en estas tablas. Estas tablillas son como las paredes del bambú cortados a 4 centímetros y llevan un taquete. Miren los zapatos de seguridad. Aquí se nota como toda la estructura del piso. Y posteriormente procedimos a test de carga. Esta vez hicimos el test de carga con barriles de agua, llenándolos, como cada barril caben 200 litros, 200 kilos. Con 2 barriles por metro cuadrado estamos básicamente cumpliendo con la norma colombiana de 450 kilos por metro cuadrado. Y el topógrafo que tomó las medidas nos atestiguó que la deflexión no era mayor del 0.03%, que es lo que permite una viga a deflectarse. Aquí vemos un poquito cómo el puente fue concebido. Están los 2 arcos, el arco del piso, 6 bambúes como paquete, y el arco de carga, que lleva 6 también, pero al revés, que lleva el triángulo hacia la punta para abajo, el otro lleva el triángulo punta para arriba, y los tensores van en el medio atornillado. Yo trabajo más que todo en los puentes y todas las obras primero como maqueta, con palillos. Bueno, primero los desarrollo en la cabeza, en papel milimétrico, de ahí paso a palillos. A veces mando a hacer un plano en AutoCAD. A veces este plano de AutoCAD se manda a calcular con SAP 2000 o algún programa de cálculo. Es que los programas realmente no importan, sino los ingenieros civiles con que uno trabaja, porque no todos tienen la capacidad de imaginación de llevar todos estos encajes y uniones, y como esto sale del sistema ortogonal que el ingeniero común está acostumbrado, es un poco difícil argumentar con ellos, porque muchas veces quieren meter una columna o una viga en concreto, un hierro, y realmente no se necesita. Así que este puente ahora tiene 16 años y el año pasado fue la primera vez que le hicieron como un mantenimiento, porque ustedes se dan cuenta que aquí básicamente ya hay una leve deflexión. Además, estos primeros 2 paquetes de bambú están muy expuestos y
A los 16 años ya había que cambiar estos 2 paquetes, pero el resto del puente está impecable. Bueno, construcciones modernas con madera o con bambú. En Alemania tenemos muchos puentes muy innovadores con madera laminada. Hay un profesor, Dieter Zengler, que se destaca por sus conceptos innovadores. Este puente, por ejemplo, techado con vidrio, tiene 80 metros. Normalmente son caminos de bicicleta que conectan ambos lados de un canal o de un río para crear una red de bicicleta, porque ya los trancones están tremendos, entonces mucha gente va al trabajo con bicicleta. Entonces yo me inspiré y cambié la sección cuadrada, la que tienen los puentes coloniales o los puentes, por ejemplo, los railway bridges de Norteamérica, los puentes del tren, tienen este sistema Hove que tanto estaba usando en las primeras décadas, pero ahora, a través de haber estudiado con Dieter Zengler, le estoy dando más bien una sección triangular. En este caso, este puente triangular lleva el techo independiente de la estructura, no está recostado como él hizo. Este fue una solicitud del arquitecto Lukas Zollinger, con quien hice este diseño. También el skylight, la luz en el centro del puente, fue una solicitud de él. Ambas cosas un verdadero dolor de cabeza para un ingeniero, pero pues toca obedecer a los arquitectos porque ellos son que hacen cosas nuevas y geniales. Bueno, este puente se hizo de la misma manera sobre un grid cartesiano, destacando las curvas, y aquí ya le vemos como la cercha de tijeras queda perfectamente ensamblado con sus 2 cordones curvos, y ustedes ven otra vez el fenómeno del bambú curvo en los 2 cordones, y en medio las tijeras son hechos con bambúes completamente rectos. Obviamente todos bien escogidos, maduros, todos previamente inmunizados, ¿no? Entonces, este puente tiene una luz libre de 30 metros. Allá en la ciudad de Medan, en Sumatra, tuvimos la suerte de encontrar una grúa grande, todoterreno, se metió al río y colocamos las cerchas rápidamente en una tarde. Y ya aquí vemos como el ensamble de las 2 cerchas, el piso, los arcos que llevan la capa del techo. Aquí vemos un poquito mejor cómo funciona lo del cemento. Como este chico está básicamente cementando toda esta sección, donde están todos estos tornillos. Ahí sí, solamente esta parte se va a cementar. Estas uniones que van aquí, por ejemplo, no llevan nada de cemento. La estructura tiene que mantenerse liviana, ligera. Solamente arriba y abajo se hacen las inyecciones de los internudos. Aquí también el piso tiene su triangulación. De esto nada se va a ver. Más o menos cada 60 centímetros hay que tener un apoyo para estos tablones del piso. Y aquí ya la estructura terminada. Arriba la línea de vira de la cual se cuelgan los obreros para no caer al río. Y ya este puente en sí es una hermosura y tiene muchos detalles. Por ejemplo, esta torsión, la torsión del techo entre la parte de la solera y la cumbrera. Lo convexo y lo cóncavo crean mejor dicho, el arquitecto con quien trabajé, una maravilla.
muchas ideas. Él también es carpintero, él es carpintero suizo y después estudió arquitectura. Entonces, juntos hicimos esta obra. Aquí ya los battens, ¿cómo se llama en español? Los listones que llevan la teja. Y como aquí ven cómo es el sistema de la teja. Mira, son tablitas de bambú clavadas una tras otra, pero no clavadas en últimas porque cada uno lleva un clip. Con un cuchillo levantamos un poquito la cáscara del bambú y la enganchamos atrás del listoncito. Y este tipo de techos tranquilamente dura 15 años. Y se deja cambiar muy fácilmente. Bueno, aquí seguridad en obra estilo balinés, ¿no? Ahí abajo del río, el que se cae tiene que saber nadar. Mire, el techo como se ve de hermoso cuando terminado. Bueno, hay otro tipo de techos. Casi siempre en Bali tenemos este efecto con las fachadas elevadas. Esto ayuda la evacuación del aire caliente. Siempre el problema del trópico son estos aires saturados de agua, muy sofocante. Entonces un techo con las fachadas elevadas no es solamente estilo, esto también tiene un efecto de circulación de aire por convección. Aquí le hicimos como un techo a un container, el container estaba por ahí muy feo, era necesario por seguridad y también para mantener papeles y otras cosas, ropa, etcétera, para mantenerlo en un ambiente seco, un ambiente que no se pudra. Entonces los containers adentro tienen unos químicos que atrapan el agua y se mantiene bastante seco mientras el resto está siempre en este ambiente tropical. Bali básicamente no se trabajan paredes, todo está al aire libre. También aquí en el último curso estábamos trabajando los paraboloides hiperbólicos, ya combinándolos de esta forma. Fue una idea que me ocurrió en un curso y después el arquitecto Jules Delage le sacó un sabor un poco más agradable. Yo lo tenía todo plano y él le puso como un acento muy elegante a las cosas. Hizo la maqueta y ya en el próximo curso realizamos esta obra. Aquí se ve un truco muy importante. Cuando tenemos el grid, es importante que por el lado convexo estemos mandando una línea a la tensión, que eso es como en este caso un crushed bambú, una esterilla, una tablita de bambú que funciona como cielo raso, como cerramiento del techo, pero tiene también una función de triangular aquellos rombos, porque si no le saco un triángulo al rombo, el rombo nunca se va a estabilizar, solamente triángulos se estabilizan estructuralmente. Aquí vemos todos estos paraboloides fueron prefabricadas en el piso. Cada grupo del curso tenía un paraboloide para construir. A través del Rhino habíamos sacado los puntos cardinales de cada paraboloide y así se prefabricó. Y con estos trípodes, un trípode son estos 3 palos de bambú con una polea que se ve por ahí,
Con estos sistemas simples se mueven estos tableros en posición. No se necesita grúa. Obviamente con una grúa trabaja uno más rápido y más seguro. Pero así con un equipo pequeño fuimos capaces de mover estas mariposas en su posición. Mire, así se ve, típico estilo balinés, pero con un lenguaje nuevo. Pues yo ya voy desde el 2005, voy prácticamente anualmente a Bali y muchas cosas del Green School han sido desarrollado con el equipo de arquitectura al cual pertenecen diseñadores, artistas, arquitectos, ingenieros y uno que otro carpintero. Entonces, ahí estoy siempre enfrente. En este caso, por ejemplo, tuve el honor, o pues me preguntaron, Jorge, queremos un techo nuevo, ¿cómo lo harías tú? Entonces les hice la maqueta. Aquí vemos la maqueta. Les diseñé un concepto estructural parecido a una caja torácica. Es básicamente un pecho, un tórax, ¿cómo se llama? Pues las costillas, ¿no? Del pulmón. Trabajan así, puros huesos y membranas. Me inspiré por las rickshaws, por esas bicicletas que usan en la India, que tienen como un mecanismo de cerrar y abrir los techos parecidos a los coches del siglo pasado con caballo y todo esto. Entonces, este mismo sistema lo apliqué en grande y ahí ya con la ayuda de Jules y James Wolfe estaban a cargo de desarrollar todos estos arcos. Aquí un test de carga. Lo que es importante en esta foto, no se ve mucho, pero en esta foto vemos estos paquetes de bambúes no fueron muy bien seleccionados. Entonces los obreros locales estaban ayudando con el serrucho, estaban como cortando los bambúes y dándole la forma que necesitaban, pero aquí vemos que todas estas desangramientos, todos estos pecados mortales de cortar hasta la mitad del bambú para poderlo, mira, ahí vemos una cicatriz, aquí vemos otra, aquí vemos otra cicatriz aquí. Entonces toda esta cicatrización tuvo que ser reparado a través de tablitas que se pegaron. Fue sumamente costoso. Este edificio costó, creo que $800,000. Aquí vemos cómo se ensambló. Aquí unas fotos del techo terminado, casi terminado. Se ve el lenguaje de Bali con su tema del surf. Y finalmente ya la capa del techo final. Yo creo que ustedes han visto estas fotos, estaban mucho en el internet en el año pasado porque nos ganamos como varios premios de arquitectura con estos diseños. Yo mismo no me lo había imaginado tan bonito, pero realmente en Ibuku son expertos en brillar y son súper detallistas en limpiar y hacer las cosas con una estética que aquí en Latinoamérica a veces estamos como muy afanados en terminar y no le hacemos tanto amor al detalle, pero ellos realmente hicieron una gran obra por allá. Miran las curvas como se ven, son laticas, son tablitas de bambú pegadas
Es una membrana compleja, es una membrana muy poderosa, muy fuerte, trabaja estructuralmente como una membrana anticlástica. Y las costillas también, sin las membranas, las costillas estuvieran demasiado débiles, pero ya que las membranas mantienen las costillas en posición, no hay ningún problema con esto. Último tema, ya estoy casi terminando. Aquí vemos unas uniones metálicas. No todo cliente es así como con mano de obra barata, entonces yo estaba buscando cómo puedo entrar a los mercados europeos con el bambú y me inventé esta unión cortado con láser. Es una lámina de acero inoxidable, se corta en láser y se inserta al bambú y se pueden hacer este tipo de estructuras tetraédricas, ¿no? Son puras pirámides y tetraedros, pero cuando ya le había elaborado esto me parecía muy aburridor. Es como una carpa para tenis o voleibol o lo que sea, pero estéticamente no me gustó. Entonces ya con la ayuda del diseño paramétrico le saqué un poquito más sabor y le dejo esto como idea. Todavía no se ha hecho. Estaba buscando un mercado en París. A ver, porque alrededor del Sena hay cualquier cantidad de canchas de tenis. Todas están cubiertas. Y se me ocurrió que esto podría ser una buena entrada al mercado europeo porque realmente este tipo de estructuras que son portátiles se logra más fácilmente un permiso de construcción que algo duradero. En Panamá ya tuvimos una experiencia que estas esculturas no requieren permiso. Esto fue un pequeño ok por la misma alcaldesa que nos dijo, listo, hagan lo que está bien, solamente me aseguren por favor que nadie se va, que nadie le va a caer encima un bambú, pero ya. Solamente después de haber construido esta escultura había un festival de cine y había un festival de jazz y no sé qué, y 3 meses, 4 meses después todavía no lo habían techado, porque para el techo hay que sacarle plata. Entonces esta escultura quedó como sin cubierta y esto es fatal. Bambú sin cubierta es un desastre. En 6 meses está totalmente blanco y rajado y pues nos tocó echarle motosierra y tumbar todo y llevarlo para que no sea una antipropaganda. De hecho, cuando usted techa el bambú puede durar 15, 20, 30 años, no hay ningún problema. Un bambú bien techado lejos del sol es bastante duradero. Estoy hablando de una generación entera, pero sin techo, ni modo. Entonces, ahí les dejo mi última ficha. Esta es la idea que tengo para los Juegos Olímpicos en París. En 2024 estamos pensando hacer estructuras móviles en los parques de París. Me gustó mucho esta idea de tener estructuras de bambú que se puedan desplegar rápidamente y después de un evento quitar sin cada vez sacarle todos los tornillos. Entonces, estoy invitándolos a presentar sus ideas para kioscos o chill outs o cualquier tipo de pabellones móviles que pronto, yo creo que ahora en Vietnam, en septiembre, voy a lanzar un concurso arquitectónico en estructuras efímeras para los Juegos Olímpicos. Eso va a ser un concurso a nivel mundial y están cordialmente invitados a llevar el bambú del tigre a la ciudad de París. Bienvenidos y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, George.
Bueno, te tomo la invitación. Cuando tengas los más datos, nos pasás la invitación y la vamos a hacer circular. Yo, justo mientras escuchaba tu presentación, recordaba cuando estuve ahí esta misma cuestión, ¿no? Que el bambú tenía que ser cubierto. Me acuerdo que me habían explicado eso, que por eso las columnas están todas como con bastante pendiente para tratar de que, bueno, no reciban ni lluvia y también quedar bastante cubiertos del sol. Y entonces la pregunta que te iba a hacer era en relación al puente, por ejemplo, este que mostraste en Colombia, bueno, tiene un montón de bambú expuesto. También dijiste que al final duró 15 años y tuvieron que cambiarlo. El que tiene No, pero tiene una lona. La lona tiene una relación 2 por 1, mejor dicho, el techo de la membrana es el doble de ancho del área del puente. No, pero las puntas, digo. En las Sí, puntas. sí, sí. O Eso sea, fue más bien un problema de comunicación entre el ingeniero de las lonas y yo le había diseñado una lona mucho más grande, pero el contratista, digamos, la empresa que contrató el puente frente a la alcaldía querían rebajar costos. Entonces, las lonas van por metro cuadrado y cuando tú le cortas un par de metros alrededor, rápidamente le bajas el 20% de los costos, pero también le quitas el 50% de la vida útil. Entonces, el ingeniero no quiso bajar más de precios y simplemente bajó de área. está bien, pero entonces a la hora de diseñarlo, los chicos deberían, al pensar sus estructuras, deberían considerar, o sea, sigue manteniéndose esto que hay que considerar que no tiene que estar expuesto. Digamos que la pendiente de las columnas no puede ser así y el techo de este lado, sino que tiene que estar hacia adentro. Pues una relación entre el alero y la base, digamos, 1 a 1 está bien. Cuando la tienes uno de alero y la vertical 2 metros, ya tienes una relación más corta de vida útil, ¿no? Okay, O perfecto. Simón Vélez lo hace al revés, él hace 2 veces el alero y solo una vez la parte vertical. Entonces, pues obviamente sus obras durarán más, pero él también sabe socializar muy bien sus inquietudes y los diseños de él ya son arquetípicos, ya son muy bien, él ya tiene su estilo y ahí va. Yo más bien dejo mucha gente iniciado a que hagan sus propios diseños y los acompaño en el proceso. Yo no soy arquitecto, yo soy constructor, yo asesoro a los arquitectos en qué tienen que hacer o qué tienen que considerar como importante, pero si ellos al fin deciden que lo quieren hacer a su manera, yo me adapto. No siempre, ¿no? Cuando ya es demasiado riesgoso, Bueno, dentro de ciertos también digo que límites, no. lógicamente. Pero para mí es muy importante que cambiamos mucho de estilo. Usted vio que había como 3 o 4 estilos constructivos totalmente diferentes uno del otro. Y el mensaje mío es básicamente, no existe un estilo de construir con bambú. Hay muchas formas y estamos abiertos a mucho más por venir y mucho más por inventar. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Emilio. Sí, hola, no sé si se me escucha. Sí. Sí, señor. Buenas, ¿cómo va? Primero nada, York, muchas gracias por la charla, estuvo muy buena, estuve anotando un montón de cosas. Con Sofía nosotros tenemos un proyecto en bambú, así que estuvimos analizando bastante. Y uno de los proyectos que nos tocó fue el Green School, que en un momento mostraste una parte, no sé de cuál de todos los edificios del complejo te habrás como encargado, pero justo se me disparó una duda cuando decían lo de esto de que no tiene que mojarse ni que tiene que pegarle el sol, que era, yo muchas veces vi en proyectos de bambú que tienen como estas columnas gigantescas, huecas, que son como totalmente verticales, y me agarró la duda de
¿cómo impactará si tiene que tener más mantenimiento esas columnas grandes? Pues imagino que son bastante estructurales, pues siempre veo que son como muy grandes de escala y como que siempre tienen como arriba de todo el tragaluz, a donde no hay ningún tipo de cubierta, como rematan en un vacío. Entonces, ¿tiene algún problema eso? ¿Conlleva algún contratiempo a la hora de mantenerlo? Porque, nada, tema de Pues las el tragaluz relaciones. tiene vidrio, ¿no? El tragaluz Ah, tiene viene con vidrio vidrio encima. eso, ok. Está bien, genial. Y todas las columnas están protegidas porque es la parte elemental de la estructura. También los postes de afuera están bien protegidos, están en el Green School, la parte estructural de las obras las hicimos muy bien. El problema en Green School es más bien las obras, digamos, menos importantes como cercos, puertas, todo lo que es como jardinería, le hacen muchísimo con bambú y lo hacen sin techo. Entonces el costo del mantenimiento del Green School, yo creo que es el 50% de todo el budget que tienen. Por ejemplo, los techos que usan ellos son fatales. Ellos usan una esterilla expuesto a la intemperie simplemente porque es bonito. Se inventaron ese tipo de tejas porque se adapta a las curvaturas y resulta que inicialmente todo lo hicimos con pasto. El pasto nos duró 5 años a lo mucho y cambiaron el estilo, hicieron prácticamente estas tejas como una especie de shingles. Estas esterillas tienen muchas grietas, los hongos se meten ahí y a los 5 años ya no tienes techo. Entonces tampoco no funcionó. Ahora están reemplazando todo esto por cobre. Últimamente el Green School, pues John Harry tiene un amigo que es el dueño de la mina de cobre más grande de todo el mundo, creo que allá. Se terminó los greens, ¿no? Ahí se termina el green. Pero de todas maneras le surte un cobre bien delgadito, bien barato, y pues todos los castillos en Francia, todos tienen techo de cobre, ¿no? Y duran 200 años. Entonces ya cuando tú ves esta pendejada del LEED rating, cualquier cosa hoy en día tú le puedes dividir por los años útiles que vas a tener y ya tienes una cosa green, ¿no? Tú ves los edificios que hace el LEED rating, todo es platino, concreto, vidrio, y los venden como la última Coca-Cola en el término de la construcción ecológica. Y lo mismo tenemos con el tema del techo de cobre. Pero la verdad, si lo miras por costos, el techo de bambú como teja es nada barato. A mí no me gusta. ¿Y qué techo pondrías entonces? O sea, Pues ¿qué tipo de cerramiento en el techo es el que te parece adecuado, mira, razonable? este del puente, el que viste en el puente, que son estos cuartones del bambú natural, estos duran 15 años. Esto ya es 3 veces lo que es la esterilla, ¿no? Entonces me parece bastante aceptable. También estoy usando mucho tela asfáltica, estoy usando membranas arquitectónicas modernas que te garantizan 25 años. Estoy usando teja tradicional, teja de barro quemado. Estoy usando green roofs, mejor dicho, techo verde con pastos. O sea, podés hacer pasta, bien, pero ¿y ahí qué le pones? Porque tenés que contener la tierra, no la contenés con el propio bambú, imagino. ¿O sí? No, pues una cosa es la estructura del edificio, la que hacen los carpinteros, y otra cosa es lo que hacemos de techo. El carpintero te hace una estructura, lo único que tiene que saber cuánto peso va a tener el techo. Un green roof, un techo verde, tiene 200 kilos de peso por metro cuadrado. Es 4 veces más pesado que un techo en teja. Porque cuando tú tienes tierra y Sí, sí. pasto y árboles encima, esto se llena de agua
Y para sostener toda esta tierra, internamente le metes, por ejemplo, malla gallinero, pero tiene que ser de plástico porque si no se oxida, ¿no? Pero estos grids de todo, mejor dicho, en el techo, en últimas, o estás con la teja tradicional que requiere energía para quemarla, o estás con productos petroquímicos, no hay de otra. O estás con teja, cerámica o cosas petroquímicos. No existe otra forma de techar de bono, etanit, que es lo mismo. No, no, está bien por eso, pero entonces el techo en sí, la estructura del techo puede ser en bambú, pero la terminación en sí, digamos, la que pusieron en The Ark, por ejemplo, no sería lo recomendable, más allá que quede bonito o no bonito. Pues puedes, por ejemplo, hacer un tratamiento de las tejas de bambú en CCA, ¿no? Que no es nada ecológico tampoco, pero te prolonga la vida. CCA es presión vacío, ¿no? Esta cosa con cobre, cromo y arsénico. En la mayor parte de los países está prohibido, pero todos los años se inventan nuevos químicos para hacer la madera más duradera. Yo pienso lo más sano es teja, la teja tradicional, y después uso mucho manto asfáltico. Más que todo debajo de los techos verdes uso manto asfáltico, después un PVC y después los filtros y diferentes mallas polisombra para sostener la tierra. Perfecto. ¿Otra pregunta? Buenas, sí, yo. ¿Cómo va? Mi pregunta sería, si hacemos unos espacios cerrados, por ejemplo, nosotros ahora tenemos que hacer una bodega, ¿cómo sería el tema de aislaciones, tanto acústica como térmica, digamos? Porque tenemos que controlar mucho las temperaturas. Pues yo te recomiendo hacer una estructura como un galpón en bambú y las paredes las haces independientemente de la estructura. Las puedes conectar con la estructura, pero si la estructura es muy bonita, estéticamente hablando muy bella, muchas veces una pared independiente, porque como tienes grandes aleros, te permite hacer, por ejemplo, muros en ladrillo o en bareque o tapia pisada o rammed earth, o hay muchas cosas. Entonces, cuanto más ruido vas a producir en tu bodega, tanto más macizo tiene que ser tu pared. Por ejemplo, una pared de tierra pisada te absorbe muchísimo ruido, mientras un biombo, una pared de bambú, es como una guitarra, antes te amplifica, te amplifica el sonido. Buenísimo, gracias. Y otra pregunta. Nosotros estamos pensando en hacer algún tipo de cubierta que vaya tocando en algún momento el piso y queríamos saber cómo es la conexión del bambú con el piso, tipo, tendríamos que hacer como una platea de hormigón o algo así, ¿no? Como para que no toque el cielo directo. No, más importante que el contacto con el piso, que no me preocupa, es el contacto con el agua. Si tú tienes un hormigón que ya lleva un químico que impide la difusión ascendiente del agua, no vas a tener humedad en el punto de contacto. Pero muchas veces este tipo de problema cuando estás con la salpicada de la lluvia, cuando, ¿cómo se llama esto? La chispa, dicen acá, pero no sé si esto es español o quechua. ¿Chispa es español? No, ¿no? Chispa es Sparks para nosotros. Sparks, sí. Pero bueno, como en la salpicadura del agua. Ajá. Esto es un problema grave para el bambú, para todas las maderas. En últimas, para el bambú valen las mismas reglas de protección por diseño que valen para cualquier estructura de madera. Ideal sería elevarla del piso, pero yo muchas veces la conecto a través de una varilla de hormigón, una varilla de acero de construcción que va directo a la zapata. Ella entra como en una botella, entra en el bambú y tú le inyectas 2 nudos de grouting
y por cada nudo puedes calcular unas 2 toneladas de capacidad de extracción. Entonces, con una varilla de media que te entra a un bambú, que te entra 60 centímetros y tú le llenas estos 60 centímetros, tienes una extracción garantizada de 4 a 5 toneladas y con esto tienes una unión perfecta contra viento y huracanes y terremotos y todo. Pero ojalá en un zócalo y lejos del agua. O sea, también la estructura puede casi tocar, que visualmente parezca que está tocando la tierra y no hace falta que esté en contacto directo, ¿no? Con Si separarlo un mantienes la poquito, chispa, si mantienes la salpicada por fuera, lejos del punto de No, sí, porque siempre pensando en esto que nos explicaste, de que el techo tiene que tener esta relación 2-1, el alero, para garantizar de que no te esté entrando el agua. sí, pero si la llegas abajo, si la llevas, digamos, 20 centímetros encima del pedestal o 20 Bueno, ahí están centímetros encima de cercanos. la tierra, ahí sería bueno que le haces una caja protectora al verdadero soporte y el techo pasa por fuera de la caja, o haces una conducción de agua directo al canal, etcétera. Perfecto. Buenísimo, mil gracias. Yo aprovecho mientras algún otro se anima a preguntar. La verdad que no recuerdo, yo creo que sí, que era tuya también. El edificio principal en Green School, el que tiene hecha la losa incluso, ¿no? No losa, que tiene un entrepiso, que todo el piso está hecho con... Ese con se llama tablillas. Heart of School, el que tiene como Ese, 4 o 5 pisos. ese. Esto es una sucesión al edificio que estuve mostrando. El Tres Montañas fue la primera y la contraparte mía fue Aldo Landwehr, un diseñador de joyas que tomó el liderazgo del diseño cuando yo me fui de regreso a Colombia. Él se quedó encargado de todas las obras y este diseño es de él. Pero, Él hizo pero una maravilla, una estética. Él hizo una joya, igual como hacía las joyas, así mismo claro, lo a mí diseñó. lo que me impactó, que las estructuras que vos estás mostrando son como más limpias en sí mismo, como que se ve el bambú en sí, pero que el bambú lo cortaban en vertical y empezaban a quedar como, bueno, ya sabes cómo es un bambú cortado, mejor que yo, y que con eso mismo podían hacer las barandas o sea, la Sí, cantidad sí, de sí. posibilidades que tiene, Eso lo llaman el alma del bambú o el hueso del bambú. a mí me dejó En Bali asombrado. lo llaman bones, en Brasil lo llaman el alma del bambú o do bambú. Pero sí, muy lindo, pero estructuralmente no tiene Es lo que mucho. te iba a preguntar, porque con la elegancia con la que trabajás, me sorprendía que está ausente esa solución. Entonces, la pregunta era ¿por qué? O sea, ¿por qué no sostiene? Porque yo hago más que todo los techos, yo hago las cubiertas, las estructuras y posteriormente llega otro equipo que hace las paredes, que hace las divisiones y Por eso, son más bien, no es hard, no es tan resistente. son más bien cerramientos, son Okay. técnicas de cerramientos, son muebles que estructuralmente no tienen que cargar sino un poquito de viento y un par de niños que de pronto quieren subir ahí o algo. Mejor dicho, el tema de los muebles Ibuco lo llevó a otro nivel. Están con un diseño increíble de todo tipo de divisiones y pues esa parte de los biombos con estos almas del bambú. Esto es de Japón. Yo lo vi por primera vez en un libro de cómo construyen en Japón con bambú y ahí me saqué la idea, pero la ejecución y el desarrollo hacia lo que están haciendo, digamos, yo puedo decir que en Bali, en Green School, yo fui como uno de los grandes instructores y innovadores, pero de ahí ellos despegaron y desarrollaron toda una industria. De hecho, todos los que hoy en día abrieron empresas de construcción en Bali, todos han pasado por la oficina de diseño de Ibuco. En algún momento no hay uno
que no había estado allá. Todos Ok. aprendieron y montaron la competencia. Entonces, todo lo que ves tú en este momento, pues cuando yo en el 2005 fue invitado por Linda Garland para dar mi primer curso allá, yo todavía era muy cuadrado. Yo instruía la gente, había mucho arquitecto en este curso, entre tanto John Hardy con su equipo, pero también todo Bravoto y todos estos arquitectos de Java y de Bali estaban en este curso y todos se inspiraron o los inspiré de alguna forma y cada uno se fue por su camino y con su conocimiento tradicional y con sus ideas y se abrió una arquitectura completamente diferente a la arquitectura tradicional balinesa, porque tradicionalmente todo es cuadrado, todo tiene que estar orientado norte-sur, todo tiene proporciones humanas, tiene proporciones, de hecho, con el dueño de cada obra, tú tienes que multiplicar con una fórmula para calcular el tamaño de la casa. No existe un régimen más estricto en el mundo cómo debes construir que en Bali, porque los templos obedecen a una ley divina y solo así se puede construir. Y yo, sin querer, sin saber, en ese tiempo, yo rompí con esto. Gracias a Linda Garland hicimos un curso y introducimos nuevos estilos de construcción y ya como que despegaron. Estos arquitectos estaban felices que vino un gringo por ahí del otro lado y les dio como permiso, les justificó ser diferente a los mandamientos de los constructores de templos y me odiaban. Es que había varios maestros constructores tradicionales de Bali que se resistían, que no querían construir así. Me dicen, no, esto no está bien, no se puede construir de esta forma, no se debe construir de esta forma. Entonces, a pesar que hubo una apreciación humana, pero hubo una resistencia en los equipos de Green School muy fuertes porque no todo constructor aceptaba estas nuevas estéticas. Y yo me cambié mucho, yo era muy cuadrado, como buen alemán, tengo derecho de ser bien cuadrado, ¿no? Y me volví bastante parabólico, digamos. Muy bien. Chicos, ¿alguien más tiene alguna duda? Porque no debe haber más de 2 o 3 personas que sepan lo que sabe George. Definitivamente no somos nosotros, así que aprovechémoslo que lo tenemos con nosotros. Yo tengo dos dudas particulares, si se me permite. Sí, claro. Poné la cámara Una, si podés. es que estoy de la computadora y no Bueno, tengo, no dale. tengo cámara en la computadora, perdón. Una duda es, en un momento al principio de la charla, habías dicho que se usaban, como habías mostrado, dos tipos de bambú distintos, uno que era amarillo y el otro era como negro, y no me quedó claro si es que se usan distintas especies para distintos usos en específico, por eso por más que lo investigué, nunca lo puedo encontrar. Pues la respuesta, mi respuesta es, el mejor bambú es el que tengas a mano. Ok. No tiene sentido, mucho colombiano dice, por ejemplo, guadua es el mejor bambú del mundo. ¿Para qué me sirve esta respuesta cuando estoy en Sri Lanka o en Vietnam, ¿no? O en África? Entonces, en África me tocó construir con Bambusa vulgaris, que es este bambú amarillo con rayas verdes, que es el peor bambú del mundo para construir, pero es el que había. Y le hicimos una obra muy bonita, una media tortuga por ahí como un escenario artístico. Unos alumnos de Viena estaban haciendo un mega diseño con curvos, todo, muy chévere y todo, pero había que construir con el bambú que había. Y se puede, pero hay que adaptarse a las resistencias, a las tendencias de rajarse, a la inmunización. El Bambusa vulgaris es muy dulce, entonces hay que aumentarle un poco la concentración de las sales. Eso en Bali, por ejemplo, hay 20 diferentes especies de bambú, puedes escoger.
pero en Colombia hay una sola. Yo quisiera en Colombia utilizar el bambú negro porque me gusta mucho, pero aquí no lo hay. El bambú negro es estéticamente, es como cambiar de ropa. Mira a Sofía con vestido negro, elegante, ¿no? Si todos estuviéramos vestidos de azul, aburridor. Entonces, yo pienso que hay que trabajar con el bambú que hay, y ustedes en Argentina tienen mucho Filostaquis, tienen también guadua, tienen Dendrocalamus asper, tienen Bambusa vulgaris, pero les toca trabajar con lo que hay. El primero que saca un negocio y dice, listo, yo voy a sembrar otras especies temperadas en Argentina, voy a apuntar a en 15, 20 años tengo una gran oferta de diferentes bambús, este hombre va a hacer un negocio. Bueno, quién sabe cómo va la economía, ¿no? Pero el problema de la reforestación es que nadie te garantiza nada. Pero en China, por ejemplo, reforestaron anualmente 50,000 hectáreas de Filostaquis pubescens. Hoy en día, toda la industria china está basada en esta política de sembrar 50,000 hectáreas por año. Antes no había nada. Y como los chinos habían acabado con toda la madera, la celulosa, la pulpa para imprimir la Biblia de Mao la tuvieron que importar de Chile. 1000 años de cultura en China habían acabado con absolutamente toda la madera. Y si no fuera por el bambú y una política inteligente de apuntar al futuro, no estuvieran con madera, con materia prima hoy. Y hoy en día China tiene como, no sé, varios millones o billones de dólares en exportación de productos en bambú. ¿Pero por qué? Porque sembraron en los arrozales. Una pregunta con el bambú y que lo nombrás como madera, que primero pensé que era madera, después leí otra cosa, ahora me queda la duda. El bambú es un pasto, ¿no? No es una madera. Es un pasto lignificado. De las Está bien, pero 1200, digo, hay nosotros... 1200 especies de bambú, de la gran mayoría lignifica, mejor dicho, desarrolla lignocelulosa en la misma proporción y casi en la misma composición bioquímica que la madera. Entonces, el bambú con que estamos construyendo es una lignocelulosa, no es una madera, es un pasto, pero tiene exactamente la misma, no exactamente, casi la misma composición bioquímica y biofísica como la madera. No, porque nosotros elegimos para trabajar 4 materiales: hormigón, ladrillo, madera y bambú. Y yo siempre intuía que el bambú y la madera funcionaban, sabía que funcionaban distinto, pero recién el otro día había leído esto de que no era madera, porque parecía como que estaba repitiendo el material y quería chequear a ver si efectivamente era como 2 maderas distintas. No, botánicamente es un pasto, es una gramínea. Pero para mí como ebanista es una madera más, una madera hueca, pero para mí es así. Pero cuando digo esto en un congreso de bambú me van a crucificar, ¿no? Porque ellos se creen únicos. Pero desde el punto de vista de un constructor, pues es igual. Un techo es un techo, no importa cómo lo hagas, ¿no? Y yo lo veo así. Pero es que el problema del bambú más bien es el mercadeo. Hay mucha gente y hay organizaciones como el INBAR o el World Bamboo Organization que se definen y consiguen recursos a través de la carreta, que el bambú crece mucho más rápido que la madera y que es mucho más ecológico que la madera. Todo esto no es cierto, eso es puro mercadeo, y eso es cuando tú comparas obviamente un bambú con un roble, que de pronto tienen la misma densidad específica, 0.6, 0.7 gramos por centímetro cúbico, pero el roble va a usar 8 veces más. ¿Por qué? Porque el roble crece por allá en Alemania y el bambú aquí en el trópico. Pero si tú comparas pino, eucalipto y la guadua acá, angustifolia, en este pueblo donde yo vivo,
El eucalipto es el número 1, el pino es el número 2 y el pino pátula es el número 2 en crecimiento y el 3 es la guadua en metros cúbicos por hectárea año. Entonces, esta carreta que el bambú es mucho más rápido y bla, 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 esto es una forma de captar la atención del mercado, captar recursos, captar un bla, bla, bla allá con los dineros captación de CO2, secuestro de carbono y todo eso. Estos son argumentaciones de organizaciones que están atrás de algún dinero. En la realidad, el bambú es bastante demorado, demora 12 a 15 años para el break-even point. Y varios negocios, y esto entre nosotros que casi nadie nos escucha, hay una empresa, Ecoplanet, que modificó los informes de los agrónomos y los manipuló de tal forma que ellos hicieron un cálculo de break-even point a los 5 años, solo para que estuviera sonando interesante a los inversionistas. Convencieron varias aerolíneas y otros grandes inversionistas a invertir en plantaciones de bambú. Captaron $50 millones, se lo llevaron a la bolsa de Londres y lo hicieron desaparecer. Y eso es un robo. Y esto pasa mucho. Y eso es algo muy común en el big business. Entonces, no compren todos los cuentos. Perfecto. Sí, yo era, la verdad, de los que tenía idea de que tenía como esa condición de que crecía mucho más rápido que la madera. Nada, me lo dijo un cliente que quería usar el bambú, que no sé qué, y bla, bla, bla. Es más, yo llegué a Bali por el cliente que quería que viera cómo trabajaban con el bambú. Y bueno, pero siempre es bueno tener un baño de realidad de alguien que sabe y no de las creencias que uno tiene. Chicos, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? Sí, a mí me queda una pregunta más. Si Adelante, puede ser. Martín. En un momento de la charla estábamos viendo como el tema de la estructura de las cubiertas y nombraste algo sobre como estos triángulos o estos rombos que estabilizaban la estructura y no terminé de entender cómo funcionaba eso dentro de todo. Bueno, ¿tienes un automóvil? Sí. Siéntate en el guardafango izquierdo o derecho. ¿Qué pasa? Y ¿Se va a hundir o no? Depende. Si es Mercedes no se va a hundir. Si es chino quizás. Pero es una estructura sinclástica que tiene 2 curvaturas. Y a pesar que es una lata no mucho más grueso que un papel, sin embargo te sostiene. Lo mismo pasa con las estructuras anticlásticas. Aquí tengo una, por ejemplo, mire, la tengo así y es como un papel, está, ¿no? Plana. Cuando la tengo así, tú te das cuenta que los rombos en el centro son mucho más chiquitos que los de afuera. Sí, totalmente. Y como el bambú tiene esa tendencia que quiere ser recto, porque él es recto, y cuando tú lo forzas, él brinca, y mira, lo suelto, y él brinca y me genera una estructura anticlástica por el mero hecho que este bambú que tienes ahí, él quiere estar totalmente derecho. Pero la estructura que está formando es curva. Entonces, cuando esta estructura la pongo aquí de punta, ella está haciendo esto. No es estable, porque no está triangulado. Pero si yo le paso de aquí para acá un lazo, cuando le pongo un cable de acero de un lado para el otro, por el lado convexo, ya en este momento no puedo hacer esto. El lazo me estabiliza la superficie, el triángulo me estabiliza la superficie. Entonces,
este tipo de estructuras anticlásticas, sinclásticas, este tipo de membranas, tú los estabilizas a través de una cierta lógica, cómo van las fibras. Esto está en la literatura, esto lo puedes estudiar. Esto es como la nueva arquitectura. Esto es lo que se nos viene encima con todo el progreso de la arquitectura. Estamos con los temas de la arquitectura contemporánea, orgánica, los cuerpos orgánicos, las pieles, los huesos, todo ese tema tiene una lógica inherente, y si tú buscas un autor que se llama Fray Otto, entonces puedes encontrar, y luego todos los discípulos de Fray Otto, puedes encontrar que él investigó mucho en los años 70, 80 sobre las lógicas detrás de una hoja, una folia, por qué una burbuja funciona, y etcétera. Entonces hay mucho, y yo tuve la gran suerte de conocerlo personalmente. Me quedé muy impresionado, y él prácticamente me empujó en esa dirección. Otro autor es Gernot Minke. Gernot Minke era el primer asistente de Fray Otto, y también publicó en Bamboo, un Bamboo Construction Manual. En Gernot Minke está en inglés y en español. En español aquí lo imprimen acá en Cali. Algún día, cuando voy para Argentina, se le llevo un original. Pero Ahí perdón, porque Martín se ve que no estuvo en la última charla de Arturo. Arturo es otro profesor que tuvimos invitado enseñando Rhino y Grasshopper, que también mostró los Gritchels, entre otros Fray Otto, y que él le mostraba esto de justamente la necesidad de ir triangulando o de ajustando, ¿no?, con el sistemita de Gritchel para dejar fijo, bueno, que no se le formen los rectángulos. Pero ¿entendiste la explicación que te dio? Sí, Ana, acabo de anotar un montón sobre eso. Excelente. Genial. Sí, estaba bueno igual confirmarlo preguntándole sobre justamente relacionado al bambú. Estaba bueno saberlo con seguridad. Bueno, yo creo que los dejé para mínimo un año con trabajo. Sí, totalmente. Te quiero agradecer realmente un montón tu generosidad. De vuelta, yo sé que estos cursos tienen un valor, en valor, y también que tienen un precio, y que vivís de esto, así que realmente te agradezco que hayas compartido este rato con nosotros, y la verdad que un poco a mí por lo menos lo que me anima es, como hablábamos antes de que vos llegaras, que los chicos tengan como en su valija de herramientas un montón de opciones a la hora de encarar los proyectos, ¿no? Y que a veces el bambú, o a veces, que no solo el hormigón o el ladrillo son las herramientas correctas para resolver ciertos problemas, y que hay otras, y entonces que también las vayan conociendo. Después que quedará en cada uno su trabajo de investigación, que tanto sigan avanzando, ¿no?, en este material. Pero bueno, realmente te agradezco infinitamente tu tiempo y tu generosidad. Disculpen la demora, las cosas a veces están así. Yo estaba en obra en una zona donde no había internet, y me cogió el trancón donde ni siquiera podía llamar. Bueno, chao. Chao, muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Gracias. Muchas gracias. A ver, quedémonos un segundo.